Hoy, chicos, sale iOS 14.5, debería aparecer en vuestros dispositivos durante el día de hoy, al menos esas son las predicciones, y aquí en este vídeo te voy a resumir las cosas más importantes de iOS 14.5. Lo más importante es que está disponible para estos dispositivos que estaréis viendo, compatibles con iOS 14, así que si tienes alguno de esto, prepárate porque esta es la actualización más grande, menor que he escuchado hasta ahora, con más novedades y con más detalles, así que quédate y vamos a verlo. Pero antes del vídeo me gustaría que conocieseis al patrocinador de este vídeo, que es Letyshops. Muchos ya los conocéis, y es que con Letyshops, instalando una simple extensión en tu navegador o descargando su aplicación, vas a poder ganar dinero mientras realizas compras a través de un porcentaje que se llama cashback, que dependerá de las más de 2000 tiendas asociadas a esta extensión. Vas a poder comprar y te van a dar un porcentaje de esas compras directo a tu cuenta de Letyshops, que luego vas a poder retirar a tu cuenta corriente, así que la verdad que es súper útil. Además, ahora están con descuentos muy interesantes por el aniversario de MediaMarkt, que podéis verlo aquí. Tienen descuentos en relojes, en tecnología en general, en televisiones, bueno, como estáis viendo, un montón de cosas, y puedes aprovecharte con Letyshops. Así que ya sabéis que con el cashback y gracias a los descuentos vais a poder comprar de una manera un poquito más barata. Si quieres echarle un vistazo y si quieres registrarte totalmente gratis, vas a poder hacerlo con los enlaces de la descripción, que te los dejo ahí para que lo compruebes por ti mismo. Y ahora sí, vamos con las principales novedades de iOS 14.5 y vamos con la función estrella, que sería la de desbloquear el dispositivo con la mascarilla. Ya sabéis que esto nos volvía un poquito locos a los que teníamos mascarilla y queríamos desbloquear nuestro dispositivo con Face ID, pero eso sí, necesitaremos el Apple Watch para poder realizar esta acción. Podemos encontrarlo en los ajustes, en Face ID y código, ahí nos aparecerá la opción si tenemos un Apple Watch para activarla, y lógicamente el Apple Watch debe también actualizarse a la versión correspondiente, y una vez lo tengamos todos, solo nos quedaría intentar tener siempre el Wi-Fi activado del dispositivo móvil, ya no solo en azul, sino también serviría en blanco, para así poder desbloquear nuestro dispositivo con mascarilla. Esto simplemente es porque el dispositivo, nuestro Apple Watch, debe saber que nosotros somos los propietarios y solamente lo hace por proximidad, y por eso tenemos que activar el Wi-Fi, por si os lo preguntabais. Esta sería la primera opción que nos ofrece iOS 14.5. Y por supuesto trae novedades relacionadas con los emojis. Ya sabéis, más de 200 emojis nuevos que tenemos en esta versión: personas con barba, corazón con fuego, corazón con las vendas, que este me gusta mucho. También una renovación de una jeringuilla, por ejemplo, también de unos AirPods Max que aparecen por fin en nuestro teclado. Y algo muy interesante es el tema de los colores de piel en las personas, sobre todo en los emojis que tienen grupos o en parejas. Vamos a poder cambiar el tono de piel de cualquier persona, de las dos o de las cuatro o de las parejas. La verdad que hay muchísima diversidad que se añade con esta actualización, que por fin podremos cambiar el color de piel, que la verdad no sé si lo utilizabais mucho, pero a partir de ahora vais a poder hacerlo de una manera tan sencilla como la que os estaba mostrando en el propio vídeo. Y otra función estrella que a muchas aplicaciones la va a volver loca es esta opción de transparencia de la privacidad, transparencia del seguimiento de las aplicaciones, que podremos activarlo en ajustes, en privacidad, en traqueo, y aquí nos aparecerá una lista de las aplicaciones que nos quieren seguir, por así decirlo, a través de aplicaciones de terceros. Esto va a aumentar muchísimo nuestra seguridad, y probablemente nos aparezca este pop-up en las aplicaciones para que lo activemos, pero nosotros siempre vamos a poder ir aquí a los ajustes para desactivarlo, y que así ninguna de estas aplicaciones nos pueda traquear y nos pueda seguir para conocer muchos de nuestros datos. Podéis leeros la opción de información para conocer un poquito más esta opción de rastreo. Yo lo que os digo es que es mejor tenerla siempre desactivada, chicos. Y hablando de traquear, también podremos ir a la aplicación de buscar. Mi iPhone ahora se llama Buscar, y aquí vamos a encontrar una nueva pestaña donde podremos añadir nuevos objetos. Así que si estáis pensando en compraros unos AirTags o cualquier otro dispositivo de seguimiento de objetos, aquí vais a poder
poder insertarlo simplemente si se conecta por Bluetooth, ya lo podremos añadir, así que bueno, pues también tenemos varias opciones también en el apartado de Yo para poder compartir nuestra ubicación, que también es súper interesante, así que esto también es nuevo, chicos. Y tenemos novedades en cuanto a las acciones que podremos añadir a la aplicación de atajos. Por ejemplo, la acción de sacar captura de pantalla es nueva, antes no existía, y ya podremos poner esta acción en una automatización, que esto es muy útil sobre todo para las personas que son un poquito más avanzadas, pero también tenemos otra acción nueva que sería la de definir la orientación o el bloqueo de orientación de nuestro dispositivo. Por ejemplo, cuando entramos en YouTube, que se bloquee la orientación porque no queremos que se ponga en modo vertical o modo horizontal, lo que nosotros queramos. Esto también sería bastante útil. También tenemos más opciones aquí en atajos, pero no lo considero de tanta importancia, así que vamos al siguiente, que sería en podcast. Sí que tenemos una renovación de la interfaz cuando se trata de un podcast nuevo, ¿vale? Como estáis viendo, la diferencia con iOS 14.4.1 es bastante evidente y vamos a poder ver ahí una nueva interfaz. Pero no, chicos, no se queda aquí, porque en la parte de arriba a la derecha nos vamos a encontrar con nuevos botones. Como estáis viendo, vamos a poder seguir un podcast directamente y no suscribirse como era antes, y también en los tres puntitos antes nos saltaba una ventana desde abajo y ahora nos saltará la ventana directamente desde ahí arriba a la derecha. Pero la verdad que las novedades de podcast no se acaban aquí, sino que además se añaden los gestos en los propios episodios. Ahora, deslizando hacia la derecha vamos a poder realizar acciones, deslizando hacia la izquierda vamos a poder guardar o también vamos a poder descargar el episodio, y la verdad que es súper útil. También, si nos vamos a la biblioteca, vamos a encontrar aquí una nueva categoría que es la de guardado, para ver aquí los podcasts que tenemos guardados de una manera súper rápida. Y seguimos con las novedades relacionadas en este caso con Siri, porque ahora le podremos decir a Siri que llame a emergencias SOS, y la verdad que no dudará en un segundo y tendremos 3 nada más y nada menos para poder darle a cancelar. Lógicamente yo lo doy a cancelar, no quiero que llame a emergencias, pero es bastante útil porque se añade esta opción. Y muchos también os preguntabais si por fin podríamos poner una aplicación de música por defecto, y esto Apple lo ha aclarado. La verdad es que no, aunque la primera vez que queramos decirle a Siri que queremos poner una canción, nos va a decir qué aplicación de música queremos seleccionar, para así ir aprendiendo de nuestro comportamiento y ponerla en las diferentes ocasiones posteriores. Así que es muy importante que pongáis aquí la aplicación que vosotros queréis que se escuche siempre las canciones, y luego ya cuando le preguntéis pondrá automáticamente la canción en esta aplicación. Parece muy similar a la aplicación por defecto, pero en las opciones de los ajustes no tenemos ningún indicativo de esto de momento. Y también no nos olvidamos de la nueva opción de recalibración de la batería. De momento solo está disponible para los iPhone 11, 11 Pro y 11 Pro Max, así que bueno, aquí también podremos cambiar la salud de la batería si estaba mal el algoritmo. También tenemos las nuevas voces de Siri, tanto en España como en México tenemos dos opciones, voz 1, voz 2, y también voces masculina y femenina que podremos encontrar en los ajustes, Siri y buscar. Además que es un poquito más fluida. Y por supuesto también tenemos compatibilidad con el mando de la Play 5 y con el mando de la Xbox Series S y Series X, así que por fin ya todas las consolas, en este caso sus mandos, son compatibles en el Bluetooth del iPhone, así que podremos jugar algún juego si nosotros queremos con estos mandos. Así que hasta aquí las novedades principales, las novedades más grandes. Estoy preparando un vídeo muy interesante con las novedades más pequeñitas, las novedades un poquito más ocultas, que vais a flipar, os va a encantar, así que estad atentos al canal, pulsa en la campanita, dale a suscribirte, y si te ha gustado este vídeo, puntúalo. También no te olvides de, si no actualizaste a iOS 14.4.2, de hacerlo, porque es una actualización muy importante de cara a la seguridad. Está dirigida a todas aquellas personas que les importa la privacidad, que les importa la seguridad, así que si no la tienes instalada, corre a instalarla y luego instalas iOS 14.5. A todos aquellos que tengáis un dispositivo un poquito más antiguo, os recomiendo esperar un poquito a ver que esta actualización va bien, que funciona todo sin ningún problema y que va muy fluida. De momento ya os digo que no tengo ningún problema ni con batería ni con las aplicaciones, así que de momento es recomendable. Así que chicos, muchas gracias por estar ahí siempre, nos vemos en el siguiente vídeo. ¡Chao!